La Champions League entró en su fase más seria, ya no estamos hablando de promesas ni de favoritos en el papel, estamos hablando de los equipos que ya demostraron en la cancha que tienen con qué pelear por todo. El camino rumbo a Budapest 2026 ya está completamente definido y después de unos octavos de final llenos de goles, remontadas y varias sorpresas, solo quedan 8 equipos, 8 clubes que sobrevivieron a eliminatorias muy distintas, algunos llegaron arrasando, otros sufriendo hasta el último minuto, pero todos con algo en común, siguen vivos en la pelea por la Champions. El Paris Saint-Germain aplastó al Chelsea con un global brutal de 8-2, el Sporting protagonizó una remontada épica en tiempos extra contra el Bodo Glimt, el Arsenal confirmó su solidez y dejó fuera al Leverkusen, el Real Madrid volvió a hacer lo de siempre, eliminar al City en el escenario menos posible, el Barcelona goleó sin piedad al Newcastle y el Atlético de Madrid sobrevivió a una serie durísima contra el Tottenham, el Liverpool por su parte reaccionó en casa y remontó su eliminatoria y el Bayern Múnich simplemente destrozó al Atalanta y con todo eso el escenario está listo, cuartos de final, ida y vuelta y margen de error prácticamente de cero, así que ahora sí, vamos a empezar con uno de los cruces más pesados de toda la ronda. Este no es cualquier cruce, es el actual campeón contra uno de los equipos más intensos de Europa y además es una eliminatoria que viene con una historia reciente. La serie arranca en París y se cierra en Anfield, lo cual ya de entrada le mete una presión extra al París. Ahora, si hablamos del camino del equipo parisino, no fue perfecto, pero sí muy revelador. En la fase de liga terminaron en el puesto 11 con 14 puntos, lo que los obligó a jugar los playoffs. Ahí se enfrentaron al Mónaco y aunque avanzaron fue una serie mucho más cerrada de lo esperado, 5-4 global. Desde ahí ya se notaba algo, este París no siempre domina, pero sabe sobrevivir. Pero todo cambió en octavos, porque enfrente estaba el Chelsea y el París no solo ganó, se desquitó. Después de haber perdido la final del Mundial de Clubes en el 2025 contra ellos, salieron en la ida con una intención clarísima, revancha total, y lo demostraron desde el primer minuto. En París dominaron completamente y terminaron ganando 5-2, dejando la serie prácticamente sentenciada, y en la vuelta en Stamford Bridge no bajaron el ritmo, 0-3 contundente, eliminatoria cerrada con un 8-2 global, un golpe de autoridad, un mensaje claro, el campeón sigue vivo y va en serio. Pero del otro lado está Liverpool, y su camino ha sido mucho más sólido desde el inicio, terminó tercero en la fase de liga con 18 puntos, clasificando directo a octavos, ahí se cruzó con el Galatasaray, y aunque perdió la ida 1-0 en Turquía, en Anfield mostró su verdadera cara, un 4-0 contundente, sin discusión, sin dejar dudas. Este Liverpool no solo gana, responde cuando más lo necesita, y eso en Champions vale oro. Además, si vemos el historial entre ambos, está completamente parejo, 2 victorias por cada lado, y el último antecedente fue la temporada pasada, donde el París avanzó en penales, o sea, estamos hablando de una rivalidad que está totalmente abierta. Ahora, en cuanto a estilos, el París es puro talento, es un equipo que no necesita mucho para hacer daño, tiene velocidad, desequilibrio, 1 contra 1, y jugadores que pueden resolver solos en cualquier momento. Nombres como Vitinho o Kvaratskhelia están marcando diferencia constante, pero también tiene un problema claro: cuando pierde la pelota le cuesta muchísimo controlar el partido, y ahí es donde Liverpool puede hacer daño, porque es un equipo mucho más equilibrado, presiona alto pero también sabe replegarse, tiene transiciones rápidas pero con orden, y sobre todo mantiene una estructura que no se rompe fácil. No es tan espectacular como el París, pero sí es mucho más constante, y en este tipo de eliminatorias eso puede ser la clave. Cuando una eliminatoria tiene tanto talento de un lado y tanta estructura del otro, todo termina dependiendo de quién logra imponer su contexto. Y aquí es donde esta serie se vuelve realmente interesante, porque el París llega con una confianza altísima después de lo que hizo en octavos. No solo eliminó al Chelsea, lo aplastó, pero más allá del marcador, lo importante fue cómo lo hizo. Fue un equipo agresivo, directo, con mucha personalidad, que no especuló, que no dudó, que salió a resolver la eliminatoria desde el primer partido, y eso normalmente es señal de un equipo que cree en lo que tiene. Sin embargo, hay algo que no se puede ignorar: ese mismo París, cuando no logra imponer condiciones, sufre bastante. Cuando el rival le quita la pelota o le corta los espacios, empieza a perder claridad, se vuelve más predecible, y ahí es donde el partido se le puede complicar, y justo ahí entra el Liverpool, porque si algo ha demostrado este equipo es que sabe incomodar, no necesita dominar el balón para dominar el partido, le basta con presionar bien, recuperar en zonas peligrosas y salir rápido, y además tiene una ventaja clave en esta eliminatoria: la vuelta es en Anfield, porque si la serie llega abierta a Inglaterra, el contexto cambia completamente, el ritmo, la presión, el ambiente, todo juega a favor de Liverpool, y el París ya ha demostrado en otras temporadas que cuando el entorno se vuelve hostil, puede perder estabilidad, pero tampoco podemos ignorar lo que tiene el equipo francés, porque si hablamos de talento puro, probablemente está el equipo más desequilibrante de toda la competición, un equipo que en 2 jugadas te puede definir una eliminatoria, que no necesita generar 10 ocasiones, con 2 le basta, y esto contra cualquier rival siempre es peligroso. Entonces, al final, esta serie se resume en algo muy claro: si el partido se juega al ritmo del París, con espacios y transiciones abiertas, el equipo francés tiene bastante ventaja, pero si el Liverpool logra imponer su intensidad, cortar el juego y llevar la eliminatoria a un terreno físico y táctico, todo se equilibra, e incluso puede inclinarse a su favor. También hay un punto clave: la gestión de los momentos, porque en Champions no gana el que juega mejor los 180 minutos, gana el que domina los momentos clave, un gol antes del descanso, un error en la salida, una contra bien ejecutada. Eso es lo que define estas series, y aquí ambos tienen armas para hacerlo. Después de analizar el camino, el momento y el estilo de ambos equipos, el París parte con un 60% de probabilidades de avanzar, mientras que Liverpool se queda con el 40%. Es una ventaja, pero no es definitiva, porque si algo nos ha enseñado la Champions es que este tipo de eliminatorias nunca están cerradas.
Si hay un partido que define lo que es la Champions League, es este. No es solo un cruce de cuartos, es historia pura del fútbol europeo. El llamado clásico europeo vuelve a aparecer en el momento más importante, y otra vez con dos equipos que llegan en gran nivel, pero por caminos muy distintos. La ida será en el Bernabéu y la vuelta en el Allianz Arena, y eso ya le mete un contexto especial a la eliminatoria. Ahora, si hablamos del camino del Real Madrid, hay que decirlo claro, no fue el más dominante, pero sí el más contundente cuando tuvo que serlo. Terminó en la fase de liga en el puesto 9 con 15 puntos, lo que lo obligó a jugar playoffs. Ahí se enfrentó al Benfica de José Mourinho, y aunque fue una serie bastante intensa, incluso con polémica, el Madrid respondió, ganó ambos partidos, compitió cuando tenía que competir y avanzó sin romperse, pero lo más fuerte vino después. En octavos le tocó el Manchester City, y ahí muchos pensaban que la historia podía ser distinta, pero el Madrid hizo lo que ha hecho tantas veces en esta competición, golpear primero y golpear fuerte. En la ida en el Santiago Bernabéu firmó una actuación brutal, goleada, dominio y un Federico Valverde completamente desatado con un hat-trick, y cuando tocó ir a Inglaterra, lejos de complicarse, volvió a ganar, 2-1 en casa del City, sin dramas, sin remontadas épicas, simplemente fueron superiores, y eso manda un mensaje claro, este Madrid no solo sabe sufrir, también sabe imponerse, llega a cuartos con confianza, con ritmo y con ese ADN que ya todos conocen, pero del otro lado está el gran e imponente Bayern Múnich, y su camino ha sido mucho más sólido desde el inicio, terminó segundo en la fase de liga con 21 puntos, uno de los mejores registros de toda la competición, y en octavos no dejó dudas, se enfrentó al Atalanta y lo que hizo fue una exhibición total, 6-1 en Italia y después otra goleada abismal en Alemania. No fue una eliminatoria, fue una demostración de poder, un equipo que no solo gana, arrasa, y eso lo coloca automáticamente como uno de los grandes candidatos al título. Ahora, si hablamos de historia, este enfrentamiento lo tiene absolutamente todo, más de 25 enfrentamientos, el duelo más repetido en Europa y una rivalidad que lleva años marcando la Champions, pero hay un dato clave, en los últimos enfrentamientos el dominio ha sido del Real Madrid, hace más de una década que el Bayern no logra eliminarlo en la Champions, y eso, aunque no juega, pesa, porque cuando los contextos se repiten, la historia empieza a influir. Cuando se enfrentan dos equipos de este nivel ya no se trata solo de quién juega mejor, se trata de quién impone su escenario, y aquí es donde esta eliminatoria se vuelve extremadamente peligrosa para ambos, porque el Bayern llega en un momento brutal, es un equipo que no baja el ritmo, que presiona constantemente, que juega a una intensidad altísima y que no te deja respirar, ataca con pocos toques, es vertical, agresivo, y cuando encuentra espacios te puede hacer mucho daño en muy poco tiempo. Además, viene de una eliminatoria donde prácticamente no tuvo oposición, eso significa confianza, pero también una incógnita, ¿qué pasa cuando alguien sí le compite? Porque ahí es donde entra el Real Madrid, un equipo que, incluso cuando no domina, nunca pierde el control emocional del partido, puede estar siendo superado, y aún así, en una jugada cambiar absolutamente todo. El Madrid no necesita tener la pelota, no necesita generar más ocasiones, le basta con extender el momento exacto para golpear, y allí está su mayor peligro, las transiciones, dicho por Pep Guardiola, porque con jugadores como Vinicius, Valverde o Mbappé, cada recuperación se puede convertir en una ocasión clarísima, cada espacio mal cubierto puede terminar en gol, y el Bayern por su estilo deja espacios, bastantes de hecho, juega con la línea adelantada, arriesga en la salida y apuesta por dominar, pero contra el Real Madrid eso puede ser un arma de doble filo. Ahora, también hay un factor que puede pesar mucho, la baja de Courtois. El Madrid pierde a uno de los porteros más determinantes del mundo, si no es el que más, y en una eliminatoria donde seguramente habrá muchas llegadas del Bayern, eso puede marcar la diferencia, porque si algo genera el equipo alemán, son ocasiones, y bastantes, entonces el análisis se vuelve muy fino. Si el Bayern logra imponer su ritmo, jugar en campo rival y mantener control constante, puede hacer mucho daño, pero si el Madrid sobrevive a esos momentos, encuentra espacios y juega lo que mejor sabe, la eliminatoria se puede inclinar completamente, y aquí entra algo que no se puede medir, la Champions, porque el Madrid ha estado aquí una y otra vez, ha ganado partidos imposibles, ha eliminado a rivales superiores en papel, simplemente porque sabe competir mejor, y eso, aunque no se vean estadísticas, pesa. A pesar del gran momento del Bayern, el Real Madrid parte con un 55% de probabilidades de avanzar, mientras que el Bayern Múnich se queda con un 45%, una diferencia mínima, pero suficiente para entender que, en este tipo de partidos, el Madrid siempre tiene algo extra, y nunca se puede dar por muerto. Este no es solo un partido de cuartos, es un choque directo entre dos formas completamente opuestas de entender el fútbol. La ida se juega en el Camp Nou, pero la vuelta será en el Metropolitano, y ese detalle puede terminar siendo decisivo. Ahora, si hablamos del camino del Barcelona, hay algo muy claro, es un equipo que ha tenido momentos muy buenos, pero también muchas dudas. Terminó la fase de liga en el puesto 5, lo que ya marcaba cierta irregularidad, y en octavos contra el Newcastle eso volvió a aparecer. La ida fue complicada, un partido cerrado, donde el Barcelona no lograba imponer su juego del todo. De hecho, tuvo que rescatar el empate con un penal en los últimos minutos, y eso ya era una señal de alerta, pero en la vuelta todo cambió. El equipo mostró dos caras muy claras, un primer tiempo con dudas y una segunda mitad completamente dominante. Aceleró, encontró espacios y terminó goleando. Cerró la eliminatoria con un global contundente, demostrando que cuando conecta es un equipo muy peligroso, pero también dejó algo claro, es un equipo que concede mucho, porque su forma de jugar los expone, algo parecido a lo que pasa con el Bayern Múnich, defensa adelantada, laterales muy ofensivos, muchos jugadores en ataque, y eso inevitablemente deja espacios atrás, y ahí es donde entra el Atlético de Madrid, porque si hay un equipo que sabe explotar ese tipo de situaciones, es este. El camino del Atlético fue mucho más
más complicado desde el inicio. Terminó en el puesto 14, lo que lo obligó a jugar playoffs. Ahí eliminó al Brujas, haciéndose fuerte en casa, y en octavos le tocó el Tottenham, una serie muy intensa. En la ida en el Metropolitano fue contundente, 5-2, un partido donde aprovechó errores claros del rival y mostró su máxima efectividad, pero en la vuelta sufrió. Perdieron 3-2, pero supieron manejar la ventaja, supieron resistir y terminaron avanzando con un global de 7-5, y eso define perfectamente a este equipo. No necesita dominar para competir. Si hay una eliminatoria donde el estilo lo es todo, es esta, porque lo que propone el Barcelona y lo que propone el Atlético son casi opuestos totales. El Barcelona quiere el balón, quiere dominar, instalarse en campo rival, atacar con muchos jugadores y encontrar espacios a través de la posesión, pero ese mismo modelo tiene un problema claro, deja espacios y muchos, y no es algo nuevo. Ya le pasó contra el Newcastle, donde sufrió más de lo esperado, y también en antecedentes recientes contra el Atlético, donde incluso llegó a recibir varios goles muy temprano. Es un equipo que puede marcarte 3 o 4, pero también puede concederlos, y en una eliminatoria cerrada eso es peligrosísimo, porque enfrente está el Atleti, un equipo que vive de eso, bloque bajo, líneas juntas, orden absoluto y máxima efectividad cuando recupera el balón. No necesita generar mucho, le basta con detectar un error y castigarlo. Y hay un dato que no se puede ignorar: la mayoría de veces que se han enfrentado en eliminatorias, el Atlético ha salido ganador. Y no solo eso, cuando ha cerrado la serie en casa, en el Metropolitano, el Barcelona no ha logrado marcarle. Eso ya no es casualidad, es una tendencia, y en esta eliminatoria vuelve a repetirse ese escenario. Ahora, también hay que decirlo, el Barcelona tiene más talento ofensivo, tiene más variantes, y si logra imponer su ritmo puede hacer muchísimo daño. Pero para eso necesita algo que no siempre se ha logrado: ser sólido, porque si no controla los momentos del partido, el Atlético lo va a llevar exactamente a donde quiera. Un partido incómodo, cerrado, de pocos espacios y de máxima tensión, y allí el equipo de Simeone se siente como en casa. Entonces la clave es clarísima: si el Barcelona logra marcar la diferencia en la ida, golpear fuerte y llegar con ventaja, puede sostener la eliminatoria. Pero si el Atlético mantiene todo parejo y lleva a la serie al Metropolitano, el contexto cambia completamente, y en ese escenario el favorito deja de ser tan favorito. Por calidad ofensiva y potencial, el Barcelona parte con un 55% de probabilidades de avanzar, mientras que el Atlético de Madrid tiene un 45%, otra eliminatoria muy cerrada donde el mínimo detalle puede cambiarlo todo. En el papel y en la cancha, este es el cruce que parece más disparejo de los cuartos de final, pero en Champions eso muchas veces es lo más peligroso, porque cuando un equipo llega como claro favorito, la presión cambia completamente, y aquí toda la presión está del lado del Arsenal. Ahora, si hablamos del camino de los ingleses, hay que decirlo claro: han sido probablemente el equipo más sólido de toda la competición hasta ahora. Terminaron la fase de liga como líderes, y no solo eso, lo hicieron con puntaje perfecto, dominio total, un equipo que no dejó dudas desde el inicio, y en octavos contra el Leverkusen confirmaron esa sensación. La ida fue cerrada, sí, pero en la vuelta impusieron condiciones, controlaron el partido, marcaron diferencias y avanzaron sin necesidad de sufrir de más. Es un equipo que transmite seguridad, que sabe a lo que juega y que no depende de una sola figura. El peligro está repartido, el funcionamiento colectivo es altísimo, y eso en este tipo de torneos es una ventaja enorme. Pero del otro lado está el Sporting, y su camino ha sido completamente distinto. Terminaron en el puesto 7 de la fase de liga, clasificando directamente a octavos, y ahí protagonizaron una de las historias más llamativas, porque en la ida en Noruega cayeron 3-0, una desventaja durísima, de esas que normalmente te dejan fuera, pero en la vuelta pasó algo completamente distinto. El equipo reaccionó, salió con otra actitud, otra intensidad, otra mentalidad, y terminaron firmando un 5-0, remontada total. Una de esas noches que cambia la dinámica de un equipo, y eso no es menor, porque cuando un equipo vive de algo así, gana confianza, carácter y cree que puede competir contra cualquiera. Cuando analizas esta eliminatoria a fondo, todo apunta en una dirección muy clara, pero eso no significa que esté definida. El Arsenal llega como el equipo más completo de los cuartos de final, no solo por resultados sino por funcionamiento. Es un equipo que sabe exactamente a qué juega, que mantiene una estructura sólida durante los 90 minutos y que rara vez pierde el control de los partidos. Además, hay un factor clave que refuerza su favoritismo: la vuelta en casa. Jugar el segundo partido en Londres le permite manejar mejor los tiempos de la serie. Si logran un buen resultado en Portugal, pueden controlar completamente la eliminatoria en su estadio, donde su intensidad y orden suelen imponerse. Es un equipo que, cuando tiene ventaja, sabe administrarla bien. Sin embargo, hay un punto donde esta serie puede cambiar, y ese punto es el Sporting, porque el equipo portugués ya demostró algo que no todos tienen: capacidad de reacción en escenarios límite. Levantar un 3-0 en contra no es casualidad, habla de carácter, de mentalidad y de un grupo que no se rinde fácilmente. No tiene el mismo nivel individual que el Arsenal, ni la misma consistencia, pero sí tiene momentos de agresividad muy marcados. Es un equipo que sabe cuándo arriesgar, cuándo presionar y cuándo atacar con todo, y en este tipo de eliminatorias eso puede ser suficiente para competir. El escenario más peligroso para el Arsenal sería no resolver la serie en la ida. Si el Sporting logra mantenerse vivo, si consigue un resultado que le permite llegar con opciones a la vuelta, la presión empieza a cambiar de lado y cualquier complicación puede generar bastantes dudas. Pero siendo fríos, el análisis general es bastante claro: el Arsenal tiene más herramientas, más control del juego, más regularidad y un sistema mucho más trabajado. El Sporting depende más de momentos específicos, de aprovechar errores y de sostener emocionalmente la eliminatoria. Por eso la clave es simple: si el Arsenal juega a su nivel, debería avanzar, pero si permite que el partido se rompa, que se vuelva caótico o que el Sporting encuentre confianza, la serie puede complicarse más de lo esperado. El Arsenal parte como claro favorito con un 80% de probabilidades de avanzar,
mientras que el Sporting tiene un 20%. Es la diferencia más amplia de los cuartos, incluso eso puede no ser suficiente. Y así quedan definidos los cuartos de final de la Champions League, 8 equipos, 4 eliminatorias y un solo objetivo, llegar a Budapest. Pero más allá de los nombres, lo que realmente importa es cómo llega cada uno, porque no todos llegan igual. Y con todo esto sobre la mesa, si las probabilidades se cumplen, las semifinales quedarían así: Paris Saint-Germain contra el Real Madrid y Barcelona contra el Arsenal, dos cruces que ya suenan a final anticipada, porque a partir de ahí todo se iguala mucho más, ya no hay favoritos claros, ya no hay margen de error, ya no hay espacio para dudas, solo quedan equipos capaces de competir al máximo nivel. Y aquí es donde la Champions se convierte en algo muy diferente, porque no siempre gana el que mejor juega, gana el que mejor responde en los momentos clave. Un error te elimina, una jugada te mete en la historia, y sin duda alguna estaremos ante uno de los mejores cuartos de final de los últimos años. Que gane el mejor.